Un pastor alemán salió tambaleando de una tormenta de nieve en Wyoming, cojeando, con el pelaje enmarañado por el hielo y la sangre seca. Nadie esperaba volver a encontrarlo. Pero en medio del rugido blanco, más allá de la pared derruida de un cobertizo, una joven madre yacía temblando, cargada con 5 pequeñas vidas, y el tiempo se agotaba. Nadie vio venir al hombre. Nadie creía que abriría su puerta al peligro. Pero él recordaba lo que significaba ser salvado, y recordaba una promesa hecha al amor cuando duele. Lo que sucedió a continuación te hará llorar y creer en las segundas oportunidades. Antes de empezar, dime desde dónde estás viendo esto. Escribe tu país en los comentarios a continuación. Y si crees que ningún ser vivo, humano o animal, debería quedarse fuera en el frío, dale a suscribirse para ver más milagros reales. Las altas crestas del norte de Wyoming estaban cubiertas por un manto invernal. Había nevado sin parar durante 3 días y el viento azotaba el valle con tal fuerza que arrancaba la corteza de los viejos álamos. Era finales de enero, una época en la que la pequeña y olvidada localidad de Elk Ridge, poco más que un puñado de ranchos dispersos en una zona rural, parecía menos un lugar en el mapa y más un puesto avanzado que se aferraba obstinadamente a la supervivencia. La tormenta que bajó de las montañas Big Horn esa noche no era una simple nevada. Tenía fuerza. Aullaba por las llanuras con el sonido de un tren de mercancías, roía las contraventanas, amontonaba montículos de nieve más altos que un hombre y borraba las carreteras, convirtiéndolas en ríos blancos de hielo. Dentro de una modesta casa de rancho situada al borde del valle, Matthew Harris echó otro leño al fuego y observó cómo las llamas se elevaban. A sus 39 años, Matthew seguía siendo una figura marcada por la disciplina. Su 1,80 m de estatura transmitía la fuerza esbelta y moldeada de un hombre que había pasado 2 décadas en el cuerpo de Marines de los Estados Unidos, luchando en guerras al otro lado del mundo. Su cabello, de color castaño oscuro, ahora con mechas plateadas en las sienes, estaba cortado corto, un hábito del servicio que nunca había abandonado. Su mandíbula fuerte, curtida por el sol del desierto y el viento de la montaña, tenía unas arrugas que le hacían parecer más viejo cuando la luz del fuego le iluminaba de lado. Había en él una quietud, la paciencia de un soldado, pero bajo ella se escondía el silencioso dolor de la soledad. Matthew llevaba 4 años de vuelta en Wyoming, y durante todo ese tiempo el rancho había sido tanto un refugio como una prisión. Había regresado después de que su esposa Claire muriera repentinamente de una enfermedad para la que ninguna batalla le había preparado. Ella había sido su brújula, el calor constante en su vida, y cuando se fue, el mundo se inclinó sobre su eje. Su servicio le había enseñado a ser resistente, pero no a soportar una silla vacía en la mesa, ni a conciliar el sueño en una cama demasiado grande para una sola persona. En las noches en que descendían tormentas como esta, el silencio de la casa lo oprimía con tanta fuerza como el viento contra las paredes. Se frotó la cara con la mano callosa, murmurando para sí mismo, un hábito que había adquirido en los años transcurridos desde la muerte de Claire. Revisó los caballos y luego volvió al fuego. Su voz, baja y ronca, casi se perdía entre el gemido del viento que azotaba los aleros. No es que dudara de la resistencia de los caballos. Eran animales fuertes y robustos, criados para los inviernos de Wyoming. Pero tormentas como esta tenían la capacidad de convertir incluso a los más fuertes en víctimas. Matthew se puso un mono aislante, se cubrió la boca con una bufanda de lana y salió a la noche. El frío lo golpeó como un puñetazo, agudo y despiadado. Cristales de hielo le azotaban las mejillas. Sus botas crujían en la nieve mientras se inclinaba contra el vendaval. El haz de su linterna abriendo un débil túnel a través de la pared blanca. El mundo más allá de ese pequeño cono de luz se desvanecía en el caos. El granero, solo una masa en sombras hasta que se acercó lo suficiente para ver la línea del techo bajo el peso de la nieve. Dentro, el aire era más cálido, denso con el olor a heno y el aliento constante de los caballos.
Se acurrucaban juntos, sus ojos oscuros reflejaban su luz, sus cuerpos cubiertos de escarcha que había entrado por las grietas del revestimiento. Estaban tranquilos, como si no se dieran cuenta de que más allá de las paredes de madera, el mundo aullaba con furia. Matthew revisó cada establo, pasó la mano por un costado brillante y susurró palabras de tranquilidad más para sí mismo que para ellos. El granero estaba seguro. Había heno suficiente para varios días. Debería haber dado media vuelta entonces. Debería haber dejado que la tormenta se adueñara de la noche y haber abandonado el valle a su silencio. Pero cuando se giró para cerrar la puerta, un sonido atravesó el viento, un ruido débil que llegaba en fragmentos, casi perdido entre el rugido de la tormenta. Se quedó paralizado, esforzándose por separarlo del chirrido de la madera y el traqueteo de la nieve contra el metal. Ahí estaba de nuevo, débil y lastimero. No era el crujir de la madera, ni el gemido del hielo. Era un sonido que no pertenecía en absoluto a la tormenta. Era un grito. Matthew levantó la cabeza, escuchando con más atención. Era débil, entrecortado, pero estaba ahí. El sonido del ladrido de un perro, no el tono seguro de un sabueso en acción, sino la nota desgarrada de la desesperación. Sintió que sus viejos instintos se despertaban. El sentido del campo de batalla que le decía cuando algo iba mal, cuando una voz en la oscuridad significaba peligro o necesidad. Dudó, murmurando de nuevo, «Solo son los caballos», y volvió al fuego. Pero el grito se repitió una vez más, atravesando el vendaval, un sonido tan lleno de miseria que se le clavó en el pecho. Dirigió el haz de luz de su linterna hacia el viejo cobertizo que se apoyaba en el lado más alejado del patio, ahora medio enterrado en los montones de nieve. No se había utilizado en años, era un esqueleto de madera gris y herramientas oxidadas. Pero era en esa dirección donde se había oído el sonido. Por un momento, la razón luchó con el instinto. Con un tiempo así, dar unos pasos más en la tormenta podía significar que un hombre se perdiera, desapareciendo a pocos metros de la seguridad. Sin embargo, el grito se repitió, débil pero inconfundible, y con él surgió el recuerdo de otro grito. Una voz de hacía años, una llamada de auxilio en el campo de batalla que aún resonaba en sus sueños. Ahora no podía ignorarlo, como tampoco lo había hecho entonces. Matthew se subió la bufanda y se adentró en la nieve, luchando con cada paso mientras los ventisqueros le llegaban hasta las rodillas. La linterna se tambaleó en su mano, su débil círculo de luz deslizándose sobre el metal retorcido y la madera rota donde el cobertizo había albergado en otro tiempo herramientas para recoger el heno. La tormenta rugía en sus oídos, pero cuando el haz de luz alcanzó el hueco junto a un viejo accesorio de tractor, el sonido se hizo más agudo, más fuerte, innegable. Siguió adelante, con la luz clavándose en el hueco, y allí, acurrucadas contra la pared, había dos siluetas que le hicieron detenerse en seco. Dos pastores alemanes, el más grande de los dos, un macho, a juzgar por la anchura de su pecho y su corpulencia, yacía tendido en la nieve, con el cuerpo curvado de forma protectora alrededor del perro más pequeño que se apretaba contra él. Su pelaje, que antes era negro azabache, estaba cubierto de hielo, y cada respiración era un estremecimiento. Levantó la cabeza débilmente, con los ojos de un ámbar bruñido ahora apagado por el agotamiento, pero aún ardiendo con una extraña rebeldía. A su lado la hembra temblaba tan violentamente que parecía que su cuerpo fuera a desmoronarse. Incluso bajo la capa de nieve y hielo, Matthew vio el abultamiento de su vientre, la inconfundible redondez del embarazo. Levantó los ojos para encontrarse con los de él, dorados y grandes, y en ellos leyó una súplica más elocuente que las palabras. A Matthew se le cortó la respiración. En todos sus años en Wyoming, había visto animales callejeros, animales abandonados vagando por la carretera. Pero esto era diferente. No eran lobos ni criaturas salvajes. Eran perros, pastores, animales criados para la lealtad, la disciplina, el servicio. Sintió un nudo en el estómago. Alguien los había abandonado allí, en medio de la tormenta, dejándolos morir. El macho se movió, intentó levantarse como para proteger a la hembra de aquel extraño, pero sus fuerzas le fallaron
y volvió a caer con un gruñido bajo y entrecortado que se convirtió en una tos. La hembra lo empujó débilmente, con el cuerpo encorvado, como instándole a descansar. Sus orejas se movieron una vez, dos veces, y luego emitió un débil gemido que sonaba menos como una advertencia y más como una rendición. Matthew se arrodilló en la nieve, con la luz temblando en su mano enguantada. Susurró casi para sí mismo: «Dios mío». La tormenta aullaba sobre su cabeza, el granero crujía detrás de él y en ese momento el peso de la decisión lo oprimía. Tenía unos minutos, tal vez menos, antes de que el frío se llevara a ambos. Y sin embargo, dudó, lo suficiente como para sentir el aguijón del recuerdo. La voz de Claire, suave y burlona, llegó sin ser invitada. «Siempre encuentras animales abandonados, Matt. No puedes evitarlo. Ves algo perdido y tienes que llevarlo a casa». Cerró los ojos brevemente y luego los abrió para mirar a las dos vidas que temblaban en la nieve. Volvió a murmurar, pero ahora más suave, con certeza: «Esta noche no. No mientras yo esté aquí». La tormenta seguía azotando Elk Ridge, una furia de nieve y viento que lo envolvía todo. Matthew Harris se agachó contra el montículo de nieve, con el haz de luz de su linterna temblando sobre el hueco cerca del viejo cobertizo. Los dos pastores alemanes no se movían. Por un momento pensó que era demasiado tarde, que la tormenta ya se había cobrado sus vidas. Pero entonces lo vio, el leve subir y bajar de sus pechos, el ritmo obstinado de la supervivencia. El macho era más grande, con un cuerpo poderoso apagado por el agotamiento. Su pelaje, una mezcla de sable y negro, había perdido su brillo bajo la capa de hielo. La edad se notaba en el tenue gris alrededor de su hocico, tal vez 6 o 7 años, lo suficientemente mayor como para haber conocido la lealtad, lo suficientemente joven como para seguir luchando. Tenía las orejas caídas, pero sus ojos ámbar ardían con la vigilante fatiga de un guardián que se negaba a abandonar su deber. Estaba demacrado, con las costillas marcadas bajo el pelaje. Sin embargo, su cuerpo seguía curvado alrededor de la hembra, como si pudiera protegerla de la ventisca. La hembra, más pequeña y ligera, temblaba bajo su peso. Su pelaje era de un tono marrón más claro, con rayas negras a lo largo de la espalda. Tenía el vientre hinchado, cargado de una vida que aún no había llegado al mundo. Parecía tener apenas 3 o 4 años, una madre joven empujada al peligro demasiado pronto. Sus ojos dorados, apagados por el frío, se alzaron hacia Matthews con una mirada tan frágil y suplicante que pareció atravesar su bufanda y llegar hasta su pecho. Su hocico se crispó, su aliento era un débil soplo de vapor, y emitió un suave gemido, casi humano en su desesperación. Los instintos de Matthews se agudizaron. Sus años en los Marines le habían entrenado para leer rápidamente las situaciones y juzgar el peligro de un vistazo. Sintió cómo el conflicto se intensificaba en su interior. ¿Eran perros callejeros? ¿Habían sido abandonados o eran tan salvajes que podían ser peligrosos si se acercaba demasiado? En Afganistán, había visto una vez a pastores entrenados para el combate, delgados, implacables, con una lealtad forjada en el fuego. El pensamiento se desvaneció, pero entonces los ojos de ella volvieron a suplicar y el cálculo en su mente se desmoronó. Habló en voz alta, con la voz amortiguada por la bufanda, pero firme: «Tranquilo». El macho levantó la cabeza, gruñó hueco y volvió a hundirse. El sonido no era una amenaza, sino un hábito, un último eco de desafío de una criatura que ya no tenía fuerzas para luchar. Matthew sintió que algo se aflojaba dentro de él. Reconoció ese sonido. Era el mismo sonido que había oído en hombres que habían luchado hasta que sus cuerpos se rindieron, sin querer rendirse hasta que la misericordia les obligó a hacerlo. La tormenta golpeaba contra la pared del cobertizo, haciendo vibrar las tablas sueltas, recordándole a Matthew los minutos que no tenía. Deslizó la linterna en el hueco de su brazo y alcanzó el abrigo que tenía sobre los hombros. Su aliento salía en forma de vapor mientras lo sacaba. En ese momento, un recuerdo surgió, nítido y no deseado. Claire, su risa,
Su forma de regañarlo cuando traía a casa animales abandonados durante su juventud. Una vez había sido un gato medio muerto de hambre, otra vez un pájaro con una ala rota. No puedes salvarlo todo, Matt, le había dicho, aunque sus manos habían alimentado al gato. Su calidez había cuidado al pájaro. Esa era su forma de ser. Llevaba la bondad como un segundo latido. Ahora, 4 años después de su muerte, Matthew sentía su presencia en la tormenta como si estuviera a su lado, susurrándole al oído esa misma paciencia. Se arrodilló junto a los perros, ignorando el frío que le mordía las rodillas. El macho se estremeció, pero no atacó. La hembra volvió a gemir y movió las orejas cuando él les cubrió a ambos con el pesado abrigo. Valor, le susurró al macho, el nombre surgiendo sin que él lo pidiera. Has hecho tu trabajo, ahora descansa. A la hembra, le susurró. Grace, aguanta un poco más. Los nombres se aferraban a ellos con la misma naturalidad con la que la tormenta se aferraba al valle. Matthew dudó una vez más, examinando sus cuerpos con el ojo experto de un hombre entrenado para detectar heridas. Las patas de Valor estaban agrietadas y la sangre oscurecía la nieve bajo él. El vientre de Grace estaba tenso por la vida, pero ella estaba demasiado delgada. Sus caderas se notaban afiladas contra sus manos. Habían estado solos demasiado tiempo, abandonados. Esa constatación le golpeó más fuerte que la tormenta. Alguien los había dejado allí, tal vez encadenados y olvidados, tal vez abandonados para que se las arreglaran solos. La crueldad de aquello despertó algo oscuro en él. La vieja ira que había arrastrado desde la guerra, la furia hacia los hombres que dejaban morir a otros. Ajustó el abrigo, tirando de los bordes para envolverlos bien, y deslizó los brazos bajo sus cuerpos. Pesaban menos de lo que debían, los huesos se notaban a través del pelaje. Sin embargo, juntos eran una carga más pesada que su rifle. La nieve le azotaba la cara mientras permanecía de pie, con sus cuerpos inertes apretados contra su pecho. Por un momento, se tambaleó. El vendaval casi lo derribó, pero clavó las botas en la nieve y, tensando los músculos, se abrió paso de vuelta hacia la casa. Cada paso era una lucha, los ventisqueros le arañaban las piernas y la tormenta intentaba arrancarle el peso de los brazos. Valor se movió débilmente, con una pata temblando, pero Grace yacía flácida, con la cabeza apoyada en su brazo y el vientre levantándose levemente. Matthew apretó los dientes y siguió adelante. Murmuró entre dientes como un mantra. Un paso más. Uno más. La casa apareció como una sombra, luego como un refugio. Abrió la puerta con el hombro y casi tropezó al entrar en el vestíbulo, dejando un rastro de nieve tras de sí. El calor le golpeó la cara, pero no se detuvo. Se agachó, dejó a los perros en la alfombra trenzada junto al fuego y les ajustó el abrigo. No se movían, salvo por sus respiraciones superficiales. Se arrodilló, con el pecho agitado, mirándolos como si quisiera sacarlos del abismo. La tormenta aullaba afuera, pero dentro del pequeño círculo de luz del fuego, algo cambió. Los ojos de Valor se abrieron, ámbar y vidriosos, fijándose en Matthew con una mirada que parecía sopesar su alma. Grace movió ligeramente la oreja y un suave suspiro escapó de sus labios. Fue suficiente para recordarle que estaban vivos, frágiles, pero vivos. Matthew se echó hacia atrás, limpiándose la nieve de la barba, y, por primera vez en años, rezó en voz alta. Esta noche no. Han llegado hasta aquí. Esta noche no. El fuego crepitaba a sus espaldas, lanzando chispas por la chimenea. Pero Matthew Harris no se detuvo a calentarse las manos. Su aliento se condensaba en nubes mientras se arrodillaba junto a la alfombra, donde yacían los dos pastores alemanes envueltos en su pesado abrigo. Valor, el macho más viejo, se movió levemente, con una pata temblando contra la lana, mientras que Grace, la hembra más joven, permaneció quieta, salvo por el leve temblor de su vientre hinchado. Su pelaje estaba empapado, cubierto de una costra de hielo que se derretía lentamente en las fibras del abrigo, y el frío de la tormenta se aferraba a ellos como si lo hubiera seguido al interior. Él conocía el riesgo. Traerlos a la casa era un acto de compasión imprudente. No eran mascotas, ni sus animales,
ni siquiera vagabundos que él hubiera elegido. Eran desconocidos. Su pasado era un misterio. Podían estar enfermos. Podían volverse peligrosos una vez que recuperaran las fuerzas. Sin embargo, mientras los miraba, Matthew comprendió lo que había motivado su decisión. No fue el cálculo, sino el instinto. El mismo instinto que una vez lo había llevado a correr a toda velocidad por un campo de batalla bajo el fuego enemigo para arrastrar a un compañero herido a un lugar seguro. En Afganistán, había llevado al cabo a Anthony Morales a través de medio kilómetro de terreno abierto, con las balas silbando sobre su cabeza y la sangre de Morales empapando su camisa de camuflaje. Morales había sobrevivido, aunque su pierna izquierda no. La mirada en sus ojos después, una mezcla de gratitud y dolor, había sido suficiente para recordar a Matthew por qué los hombres lo arriesgaban todo por los demás. Y ahora, mirando a Valerie Grace, sentía la misma compulsión. No eran soldados, pero sus ojos transmitían la misma súplica. «No nos dejes aquí». Se puso en pie, con los músculos aún ardiendo por el peso de haberlos llevado a través de la tormenta. Su abrigo había desaparecido, envuelto alrededor de los perros, así que cogió una manta del sofá y se la echó por los hombros. La habitación olía a pelo mojado y humo, y por primera vez en años no olía a vacío. Matthew se dirigió a la cocina, llenó una tetera y la puso en el fogón. Echó un vistazo al teléfono de la pared, el viejo teléfono de disco que Claire había insistido en conservar. Consideró llamar a la doctora Emily Carter, en la ciudad, una veterinaria a la que solo conocía de nombre. Emily tenía unos 40 años, era alta y delgada, con hombros angulosos y fama de ser muy eficiente. La gente de Elkridge decía que había vivido en Denver, donde trabajaba en una clínica urbana, pero que se marchó después de que su marido muriera en un accidente de tráfico. Había regresado a la tranquilidad de Wyoming con el dolor grabado en el rostro, dedicando toda su energía a los animales, del mismo modo que otros la dedicaban a la oración. Él la respetaba desde la distancia, pero esa noche la tormenta había aislado completamente la ciudad. Las carreteras estarían intransitables hasta la mañana siguiente. Si la llamaba, ella solo podría aconsejarle, no acudir. Volvió a la sala de estar y se agachó cerca del fuego. Valor volvió a abrir los ojos, y los destellos ámbar reflejaban la llama. Había sospecha en su mirada, pero no fuerzas para actuar en consecuencia. Grace se movió débilmente, y un leve gemido salió de su garganta. Matthew susurró, «Tranquila, estás a salvo». Su voz, ronca por años de mando y tormentas, se suavizó como no lo había hecho en años. Sabía lo que había que hacer. Se inclinó, tirando de los bordes de su abrigo, y con cuidado quitó el hielo de su pelaje con un trapo calentado al fuego. Sus manos estaban firmes, aunque su corazón latía con fuerza, como si estuviera volviendo a curar una herida bajo el fuego. Valor toleró el contacto, con el cuerpo tembloroso pero inmóvil. Grace emitió un débil sonido, a medio camino entre el miedo y el alivio, y Matthew murmuró palabras tranquilizadoras sin sentido mientras trabajaba. A medida que quitaba la escarcha, los observaba más de cerca. La pata de Valor estaba agrietada y sangrando, pero viejas cicatrices marcaban sus flancos. Había sido entrenado en algún momento, tal vez como perro guardián o animal de servicio. Grace no tenía cicatrices, su cuerpo era más joven y su mirada más suave, incluso en medio del dolor. Juntos parecían una pareja dispar unida por la supervivencia. La tetera silbó. Matthew vertió agua caliente en un cuenco y lo dejó sobre la mesa, empujándolo suavemente hacia Valor. El perro lo olisqueó y luego bebió una vez, 2 veces, antes de que sus fuerzas le fallaran y su cabeza volviera a caer. Grace levantó débilmente el hocico y movió la lengua contra la superficie del agua. No era mucho, pero era algo. Matthew se sentó, con una manta sobre los hombros, y los observó. Afuera, la tormenta golpeaba las ventanas, sacudía el techo y amenazaba con cubrir el mundo de blanco. Adentro, el crepitar del fuego y la respiración superficial de los perros llenaban el silencio. Por un momento, casi pudo creer que la casa volvía a estar viva. Su mente se desvió involuntariamente hacia Claire. Era menuda, medía unos 62 mom,
Tenía el pelo castaño rojizo que se rizaba cuando estaba húmedo y los ojos del color de la hierba en verano. Se reía con facilidad, pero también era terca, y le había mantenido con los pies en la tierra cuando el cuerpo de Marines amenazaba con reducirlo a la nada. Su muerte había sido tranquila, una enfermedad que llegó demasiado rápido y le dejó desorientado. Recordaba haberle cogido la mano en el hospital y su susurro, «Sigue viviendo, Matt». Durante años había fracasado en ese mandato, existiendo más que viviendo. Sin embargo, ahora, con Valor y Grace tendidos indefensos ante su fuego, sentía que ese mandato se agitaba de nuevo. La tormenta rugió hasta pasada la medianoche, pero Matthew no se movió de su vigilia. Acercó a los perros al fuego, con cuidado de no dejarlos sobrecalentar, y los cubrió con una vieja colcha. De vez en cuando, Valor abría los ojos, lo evaluaba, sin rendirse del todo, pero sin dar la alarma tampoco. Grace se acurrucó junto a su compañero, con el vientre hinchado y agitado. Matthew la observó, preocupado. Estaba demasiado avanzada. Sabía lo suficiente sobre animales como para reconocer los signos. Si el estrés la empujaba al parto, la noche podría traer no solo la supervivencia, sino también el nacimiento. Sacudió la cabeza, murmurando para sí mismo de nuevo. Una cosa a la vez, Harris. Primero manténlos con vida, luego ocúpate de los milagros. Pasaron las horas, el fuego se apagó, luego volvió a arder cuando él lo avivó. La tormenta rugía afuera, pero dentro de la habitación se mantenía un frágil calor. Cuando el cansancio se apoderó de sus ojos, Matthew supo una cosa con certeza. Los había acogido, imprudente o no, y ahora sus vidas estaban ligadas a la suya. Esa era su misión. No eran órdenes de un comandante, ni una batalla trazada en mapas, sino dos cuerpos temblorosos que habían confiado en él en su última hora. No les fallaría. Así que se quedó en la alfombra junto a ellos, envuelto en su manta, escuchando la tormenta fuera y el aliento de valor y gracia dentro. La tormenta fuera se negaba a aflojar su agarre. La nieve golpeaba las ventanas de la casa del rancho, sacudiendo los viejos cristales como 1000 dedos. El mundo exterior se había desvanecido en una mancha blanca, pero dentro de la sala de estar brillaba la luz obstinada del fuego. La alfombra trenzada que había delante se había convertido en un campo de batalla convertido en santuario. Dos pastores alemanes, Valor y Grace, yacían acurrucados bajo el pesado abrigo de Matthew Harris, con el vapor saliendo débilmente de su pelaje húmedo. Sus respiraciones eran superficiales, sus cuerpos aún temblaban, pero estaban vivos. Matthew se levantó de la alfombra, limpiándose las manos en los pantalones. Le dolía el cuerpo por el peso de haberlos llevado a través del vendaval, pero su mente estaba ahora más lúcida, viva con una misión. El olor a pelaje mojado llenaba la habitación y despertaba algo casi olvidado, la presencia de la vida. Durante 4 años, la casa había estado en silencio, un marco hueco donde los recuerdos perduraran más que el sonido. Esta noche, con los dos perros aferrándose a la supervivencia, volvía a sentirse viva, como si la propia casa exhalara alivio. Se acercó al teléfono de pared, el viejo modelo de disco que Claire había insistido en conservar cuando la cobertura móvil se había mejorado. La línea crepitaba en su oído mientras marcaba el número pegado junto a la nevera. Tras 2 tonos, una voz respondió. Carter, veterinaria. Soy Emily. Dr. Carter, soy Harris. Matthew Harris, de la Cresta. Su voz era baja, firme, pero con un tono de urgencia. Tengo aquí 2 pastores, casi congelados. Uno está preñada. Hubo una pausa, luego el susurro de papeles. Matthew no me lo esperaba. Su voz cambió, se volvió profesional, enérgica, pero no fría. Dime exactamente lo que has hecho hasta ahora. Emily Carter era conocida en Elk Ridge como una mujer que se comportaba como alguien que siempre iba medio paso por delante del dolor. Alta y delgada, su complexión le daba el aspecto de alguien que no temía mantenerse firme. Pero lo que la gente recordaba eran sus ojos, de color avellana pálido, pensativos, de esos que sopesan el alma antes de emitir un juicio. Llevaba el pelo oscuro cortado justo por debajo de la barbilla, fácil de recoger para trabajar.
salpicado de canas que parecían menos una cuestión de edad que de una vida que le había quitado demasiado pronto. Un accidente de coche en una carretera helada de Denver le había arrebatado a su marido hacía 6 años y desde entonces había dedicado su corazón a los animales, reparando lo que podía, incluso cuando no podía repararse a sí misma. La gente murmuraba que era distante, a veces mordaz, pero siempre era la primera en responder a una llamada de auxilio, ya fuera de un vecino o de un animal abandonado que sangraba al borde de la carretera. Los envolví en mi abrigo y los llevé junto al fuego, dijo Matthew, con la mirada fija en Valor y Grace. Han tomado un poco de agua. Eso es todo. Bien, respondió Emily, con tono seco pero aprobatorio. Escucha con atención. Caliéntalos lentamente. Si lo hacéis demasiado rápido, sus sistemas se apagarán. Mantened la habitación en penumbra, en silencio, sin comida todavía, solo agua, unos sorbos cada vez. Toallas. ¿Tenéis limpias? Sí. Usadlas, frotad suavemente. Mantened la circulación, especialmente la de la hembra. El estrés podría provocarle un parto. Y en ese estado, su voz se apagó. Tendrás que ser su fuerza hasta mañana. Matthew cerró los ojos brevemente, sintiendo el peso de la situación. Murmuró, entendido. Años en el núcleo le habían enseñado a aceptar órdenes, pero nunca de una voz tan firme, tan silenciosamente agobiada. Volvió a la sala de estar, rebuscó en el armario de la ropa blanca y sacó las toallas que Claire había reservado para los invitados. Se arrodilló de nuevo junto a los perros. Los ojos de Valor se abrieron de par en par cuando la tela cálida tocó su costado. El viejo macho gruñó débilmente. No era hostil, solo cauteloso. Tranquilo, chico, susurró Matthew, pasando la toalla por sus extremidades, suavizando la rigidez de los músculos congelados. Grace permanecía inmóvil, pero cuando le secó el vientre, movió la oreja y dejó escapar un suave chirrido. La casa parecía cambiar con ellos. Cada suspiro, cada leve movimiento, hacía que el espacio se sintiera menos vacío. Matthew les cubrió con una toalla, luego con otra, creando un capullo de calor. Sus manos se movían con cuidado y destreza, con la misma firmeza con la que había vendado heridas en zonas de combate. Sin embargo, esto era diferente. No se trataba de compañeros armados y dispuestos. Eran criaturas que no podían ofrecer nada más que confianza o nada en absoluto. El teléfono hizo un suave clic cuando la voz de Emily volvió. Matthew, mantén la línea libre esta noche. Te llamaré cuando pueda. Las carreteras no se abrirán hasta mañana por la mañana. Hasta entonces, son tuyos. Se quedó mirando el auricular durante un largo rato después de que la línea se cortara. Son tuyos. Las palabras resonaron más fuerte que la tormenta del exterior. Se hundió en su sillón reclinable, se cubrió el regazo con una manta de lana y no apartó los ojos de los perros. Valor levantó la cabeza débilmente y lo miró. Sus ojos ámbar lo evaluaban. Grace se acercó a su compañero, con su vientre hinchado presionando contra su costado. Matthew se encontró murmurando. Valor, Grace, eso es lo que sois. Nombrarlos era como plantar banderas, pequeñas reivindicaciones de esperanza contra el vacío de la ventisca. Las horas pasaban lentamente. Matthew avivó el fuego, sustituyó las toallas húmedas y les ofreció pequeños cuencos de agua caliente. Hablaba poco, pero su presencia llenaba la habitación. Su respiración constante coincidía con la de ellos. Afuera, la tormenta rugía. Adentro, 3 vidas, un hombre y 2 perros, se aferraban a su frágil calor compartido. Por primera vez en años, Matthew sintió que la casa respiraba con él, no como un mausoleo de recuerdos, sino como un lugar vivo, un refugio. Y en el silencio entre ráfagas, juró haber oído de nuevo la voz de Claire, débil y aprobatoria. Sigue viviendo, Matt. La tormenta exterior seguía teniendo la fuerza de un tren de mercancías, golpeando la casa del rancho con una fuerza implacable. Las ventanas temblaban en sus marcos, los aleros gemían bajo el peso de la nieve, y el aire traía ese rugido bajo y constante del invierno de Wyoming en su estado más feroz. En el interior, sin embargo, el fuego seguía ardiendo, pintando la habitación de oro y ámbar,
manteniendo un frágil calor contra la noche. Sobre la alfombra trenzada frente al fuego, la gracia se agitó. La pastor alemán más joven, con su pelaje marrón y negro, aún apagado por la humedad, se movía con un ritmo inquieto, y su vientre, hinchado y tenso, se ondulaba ligeramente bajo la piel. Matthew Harris, envuelto en una manta de lana en el sillón reclinable, acababa de quedarse dormido cuando el sonido lo despertó. Un gemido suave y entrecortado, diferente a los gemidos anteriores. Se inclinó hacia adelante inmediatamente, entrecerrando los ojos. Valor, el macho más viejo, fue el primero en darse cuenta. Levantó la cabeza, agudizó sus ojos ámbar y movió las orejas a pesar del cansancio. Emitió un sonido grave, no un gruñido, sino un rugido de preocupación, y empujó suavemente el hocico de Grace. Ella jadeó y movió las patas. El corazón de Matthew se encogió. Había visto dolor antes en los campos de batalla, en las salas de los hospitales. Pero ahora era diferente. Esto no era el fin de la vida, era el comienzo de la vida, crudo y aterrador. Se levantó rápidamente y se dirigió al teléfono. Sus dedos giraron el dial con urgencia. La línea crepitó y tras 2 tonos la voz de la doctora Emily Carter respondió, tranquila, aunque entrecortada por la estática. Emily, soy Harris otra vez. Está de parto. Hubo un silencio, luego un ruido de papeles y su voz se agudizó. Muy bien, Matthew. Escucha con atención. Necesitarás toallas limpias y agua tibia. Mantén la habitación en penumbra y en silencio. Dale espacio, pero quédate cerca. Las perras son madres fuertes, pero el estrés, el frío y el agotamiento pueden complicar las cosas. Si algo parece estar mal, si el cachorro se atasca, tendrás que actuar. ¿Lo entiendes? Matthew apretó los dientes. Lo entiendo. Su entrenamiento como Marine le había enseñado a mantener la calma bajo presión, pero esto no era un campo de batalla. Era la vida llegando a su salón, frágil y sagrada. Colgó, corrió al armario de la ropa blanca y sacó más toallas, las que Claire había doblado una vez con esmero y que llevaban años apiladas y sin tocar. Se le encogió el pecho al recordar sus manos alisando la tela, su voz tarareando mientras trabajaba. Las llevó de vuelta y se arrodilló junto a Grace. Valor se acercó, presionando su hocico contra su costado como si le prestara fuerza. La primera contracción fue fuerte. Grace gritó, arqueando el cuerpo, y luego se desplomó contra las toallas. Matthew murmuró, tranquila, chica, lo tienes controlado. Su voz era baja, tranquilizadora, el mismo tono que había utilizado una vez para calmar a los reclutas asustados antes de su primer salto en territorio hostil. Se encontró hablando no solo con ella, sino también consigo mismo, anclándose contra la tormenta que rugía tanto fuera como dentro de su pecho. Los minutos se alargaban. Le frotó suavemente el costado, la mantuvo caliente con las toallas, le ofreció un pequeño cuenco de agua que ella lamió una vez antes de apartarse. Valor nunca se apartó de su lado. Cada vez que su cuerpo se tensaba, él se acercaba más, con sus ojos ámbar fijos en Matthew, como exigiéndole que no les fallara ahora. El primer cachorro llegó poco después de medianoche. Pequeño, ciego, envuelto en una membrana que brillaba a la luz del fuego. Los instintos de Grace cobraron vida. Con un repentino impulso de concentración, lo liberó y limpió al recién nacido con lametones temblorosos pero decididos. El cachorro gimió, un chillido débil que atravesó el aullido de la tormenta. Matthew exhaló un suspiro que no se había dado cuenta de que estaba conteniendo. Luego vino el segundo y el tercero. Cada vez, Grace luchaba, con el cuerpo destrozado, y Valor observaba con devoción inquebrantable. Matthew cambiaba las toallas húmedas y ofrecía sus manos firmes. Cuando Grace se debilitaba demasiado, le susurraba palabras de ánimo como si ella pudiera entender cada sílaba, y su corazón latía con un ritmo que no había sentido desde que Claire había puesto en sus brazos a su primer perro, una Golden Retriever llamada Daisy, hacía 2 décadas. El cuarto cachorro fue más lento, atascado durante un momento que hizo que a Matthew se le cerrara la garganta. Recordó las instrucciones de Emily, estabilizó sus manos y ayudó a liberar el diminuto cuerpo. Grace se giró inmediatamente y empezó a lamer con furia
hasta que otro frágil chillido llenó la habitación. Matthew soltó una risa temblorosa, y el alivio brotó de él como la liberación de presión tras una explosión. Cuando llegó el quinto, la tormenta exterior había empezado a amainar, y la furia del viento se había suavizado hasta convertirse en gemidos cansados contra el revestimiento. Grace se desplomó sobre las toallas, jadeando con fuerza, pero triunfante, con los ojos cerrados mientras 5 pequeños cuerpos se retorcían contra su vientre. Cada cachorro buscaba instintivamente el calor, y sus suaves gemidos se entremezclaban en un coro de frágiles nuevas vidas. Matthew se sentó sobre sus talones, contemplando la escena con lágrimas que le nublaban la vista. No había llorado en años, ni siquiera cuando bajaron a Claire a la tierra. Pero ahora, viendo cómo se desarrollaba este frágil milagro en medio de una ventisca, dejó que las lágrimas cayeran sin control. Murmuró: «Lo has conseguido, Grace. Lo has conseguido». Valor se colocó alrededor de su compañera y sus cachorros, formando con su cuerpo una curva protectora. Levantó la cabeza hacia Matthew, con sus ojos ámbar fijos, casi agradecidos. Matthew le devolvió la mirada y en ella vio algo que no esperaba. Confianza, solemne y tácita. Se recostó en el sillón reclinable y se ajustó la manta alrededor de los hombros. Afuera, la tormenta amainaba. Adentro, 5 vidas recién nacidas se retorcían contra su agotada madre, vigiladas por un padre firme y protegidas por un Marine que finalmente había recordado lo que significaba luchar por la esperanza. Por primera vez desde la muerte de Claire, el silencio de la casa se rompió, no por los fantasmas, sino por el sonido de la vida que insistía en su lugar en el mundo. La mañana se deslizó lentamente en Elkridge, pálida y frágil tras la furia de la tormenta. La nieve había dejado de caer, pero los ventisqueros se alzaban más altos que las vallas, esculpidos en crestas por el viento huracanado de la noche anterior. La casa del rancho yacía en silencio, el tipo de silencio que sigue al caos, solo roto por el débil crepitar del fuego y los chillidos de los recién nacidos. Sobre la alfombra trenzada, Grace yacía acurrucada alrededor de sus 5 cachorros. El cuerpo de la madre, de color marrón y negro, aún demacrado por las penurias, subía y bajaba con respiraciones profundas y agotadas, con los costados apretados contra los diminutos bultos de pelo. Cada cachorro se retorcía ciegamente, con llantos agudos pero débiles. Valor, con su corpulencia estirada de forma protectora junto a ellos, apenas había dormido. Sus ojos ámbar seguían cada sonido, cada movimiento, con el instinto de un padre que no estaba dispuesto a bajar la guardia. Matthew Harris estaba sentado cerca, encorvado en su sillón reclinable, con una manta aún sobre el regazo. No se había permitido dormir más que unos minutos cada vez. Cada gemido de los cachorros o cada movimiento de la madre lo habían despertado. Ahora, a la tenue luz del amanecer, se frotó los ojos cansados y observó a la familia con una mezcla de asombro y profundo cansancio. Los golpes en la puerta lo sobresaltaron. No esperaba que nadie lograra atravesar la tormenta tan pronto. Levantándose con rigidez, cruzó la habitación y abrió la puerta. 3 figuras se encontraban en el porche, con el abrigo cubierto de una gruesa capa de nieve. Al frente estaba la doctora Emily Carter, alta y delgada, con sus ojos color avellana tan penetrantes incluso en la gris mañana. Se movía con una autoridad tranquila, como una mujer acostumbrada a tomar el mando cuando la vida de los animales pende de un hilo. Su abrigo estaba cubierto de nieve y sus manos enguantadas se mantenían firmes a pesar del frío. Detrás de ella había 2 hombres, uno bajo y de hombros anchos, con el rostro curtido y un gorro gris calado hasta las orejas. El otro era más joven, quizá de 20 y tantos años, delgado y serio, con las mejillas enrojecidas por el frío. «Señor Harris», dijo Emily, con el aliento formando vapor en el aire. «Lo hemos conseguido». Matthew se hizo a un lado sin decir nada, dejándoles entrar en el calor. El joven se quitó los guantes y dejó al descubierto unas manos callosas y agrietadas en los nudillos, signos del trabajo en la granja. Se presentó en voz baja como Ben Whitaker, un voluntario de la red de rescate local,
todavía tan nuevo en el trabajo que sus nervios se reflejaban en su sonrisa vacilante. El hombre mayor era Harold Finch, un ganadero jubilado que ahora se ofrecía como voluntario para el transporte de animales salvajes. Su rostro arrugado mostraba poca expresión, pero sus movimientos firmes delataban largos años manejando animales y emergencias sin quejarse. Emily se quitó la parca y se dirigió directamente a la alfombra, arrodillándose con una precisión que provenía de años de práctica. Su mirada recorrió a los perros, deteniéndose en el vientre de Grace, luego en cada cachorro que se acercaba retorciéndose para alimentarse. No los tocó de inmediato, solo observó, entrecerrando ligeramente los ojos y apretando los labios. Después de un largo momento, exhaló y asintió con la cabeza. Están vivos, y por lo que han pasado, eso es nada menos que un milagro. Matthew se agachó cerca de ella. ¿Los cinco? ¿Los cinco? Confirmó ella. Metió la mano en su bolsa, sacó un estetoscopio y comprobó suavemente el pecho de Grace. Grace tembló, pero no se resistió, sus ojos dorados mirando alternativamente a Emily y a Matthew. Valor se tensó, con un gruñido sordo vibrando en su pecho, pero la tranquila presencia de Emily pareció mantenerlo a raya. Los cachorros, diminutos y ciegos, se retorcían entre un enredo de suaves llantos. Emily examinó a cada uno con manos expertas, levantándolos, pesándolos y volviéndolos a colocar junto a su madre. Sonrió levemente al más pequeño, un renacuajo con una raya blanca en el pecho. Todos son luchadores, murmuró. Luego su mirada se desplazó a las orejas de Valor y Grace. Se inclinó más cerca, frunciendo el ceño mientras apartaba el pelaje para revelar unos tatuajes tenues grabados en la piel. Su expresión se endureció. Aquí, dijo llamando la atención de Matthew. ¿Ve estas marcas? Matthew se inclinó, apretando la mandíbula. ¿Tatuajes de identificación? Emily asintió con severidad. Eran perros de criadero, probablemente parte de una operación de cría. Ilegal, por lo que parece. Alguien los abandonó cuando se volvieron inconvenientes. La ira recorrió a Matthew. Miró fijamente la tinta, pequeña y descolorida, pero innegable, y apretó los puños. Murmuró. Abandonados a su suerte en una tormenta. Su voz era baja, furiosa. El tono de Emily se suavizó ligeramente. Sucede más a menudo de lo que me gustaría admitir. Pero tú los encontraste, y eso lo cambió todo. Extendió la mano y le puso una mano tranquilizadora en el brazo. Les diste una oportunidad que nadie más les habría dado. Ben dio un paso adelante, con el rostro pálido mientras observaba la escena. ¿Y ahora qué pasa? Emily se enderezó, recuperando su profesionalidad. Los transportaremos. Los cachorros se quedarán con su madre hasta que sean lo suficientemente mayores. Los pondremos en cuarentena, les haremos revisiones médicas y nos aseguraremos de que estén estables. Después, los llevaremos a un centro de rescate adecuado. Harold Finch, que había estado callado hasta ahora, cambió de postura y habló con voz grave y ronca. Hiciste lo correcto, Harris. No muchos habrían sacado a dos pastores medio congelados de una tormenta. Los has salvado. Sus palabras tenían el peso de un hombre que no elogiaba a la ligera. Matthew asintió con la garganta apretada. Observó cómo Emily preparaba los transportines, forrándolos con almohadillas térmicas y mantas suaves. Manejaba a cada perro con cuidado, murmurando palabras de tranquilidad que eran casi más para ella misma que para ellos. Valor se resistió a que lo levantaran hasta que Matthew se arrodilló a su lado y le puso una mano suavemente en la espalda. No pasa nada, chico. Ahora te cuidarán. Valor lo miró fijamente a los ojos y luego, con un suspiro, el viejo pastor se dejó guiar hasta el transportín. Grace y los cachorros lo siguieron, y los pequeños chillaron mientras los trasladaban al espacio acolchado junto a su madre. Emily los cubrió con otra toalla para mantenerlos calientes. Cuando la puerta del transportín se cerró con un clic, Matthew sintió una punzada en el pecho, inesperada y aguda. La taberna se quedó de repente más silenciosa, más vacía. Se dio cuenta de lo rápido que se había acostumbrado a su presencia, al sonido de su respiración, al calor que habían aportado a la sala iluminada por el fuego. Emily captó su expresión y se detuvo. Estarán a salvo, Matthew. Lo has hecho todo bien.
Él asintió de nuevo, tragando saliva. Solo asegúrate de que no se les olvide. Sus ojos color avellana se suavizaron. Te prometo que tendrán una buena vida gracias a ti. Juntos, los rescatadores llevaron las camillas a la brillante mañana nevada. Matthew se quedó en la puerta, con una manta sobre los hombros, viendo cómo sus figuras desaparecían en la blancura. Por primera vez desde que comenzó la tormenta, el cielo se abrió con luz, un pálido sol brillando contra los ventisqueros intactos. Exhaló lentamente, con la ira aún presente, pero ahora atenuada por el alivio. La casa del rancho a sus espaldas parecía demasiado silenciosa, pero en su pecho algo había cambiado. Había decidido actuar, salvar vidas que nadie más habría salvado. Eso era suficiente por ahora. La ciudad montañosa de Jackson, Wyoming, despertaba bajo un pálido sol invernal. Los Tetons se alzaban nítidos contra el horizonte como centinelas helados. La tormenta que había paralizado la región días antes era ahora solo un recuerdo, dejando tras de sí calles bordeadas de bancos de nieve y tejados agachados bajo el peso blanco. Jackson estaba acostumbrado a ese tipo de clima, pero incluso allí la ventisca había sido digna de récord. En el centro de la ciudad, el Centro de Rescate y Rehabilitación de Animales de Jackson se alzaba en un amplio terreno rodeado de pinos y una alta valla metálica. El edificio era más práctico que bonito. Tenía paredes de ladrillo desgastadas por años de frío y amplias ventanas que dejaban entrar la luz del día, pero en su interior se respiraba calidez. Las lámparas de calor brillaban en las perreras. Las voces del personal se mezclaban con los ladridos y los balidos de los animales, y el olor a paja y desinfectante llenaba el aire. A Valor y Grace les habían dado una suite en esquina, más grande que la mayoría de los corrales, con un grueso lecho y calefactores en el techo. Grace, aunque todavía delgada por las penurias, había recuperado rápidamente sus fuerzas. Su pelaje brillaba ahora, libre de hielo y suciedad, y sus ojos dorados resplandecían con renovada vitalidad. Se acurrucaba protectora alrededor de sus cachorros, que habían duplicado su tamaño en apenas unas semanas, con sus suaves orejas aún caídas y sus voces fuertes y desenfrenadas. Cada uno de ellos tenía rasgos de los colores de sus padres, negros y marrones intensos, rayas de color crema, e incluso uno tenía una estrella blanca en el pecho, como una insignia. Valor seguía siendo el centinela, más viejo, con pasos más pesados, pero aún poderoso. Su hocico lleno de cicatrices y su mirada ámbar le daban un aire de tranquila autoridad que el personal notaba con admiración. Caminaba por el borde de la perrera, siempre atento, y solo se relajaba cuando Grace o los cachorros lo llamaban con un empujón o un chillido. El personal del centro se había encariñado rápidamente con ellos. Entre ellos estaba Sarah Martínez, una mujer de unos 30 años, alta y esbelta, con densos rizos oscuros que a menudo ocultaba bajo un gorro de lana. Su rostro de tono oliva tenía pómulos marcados y unos suaves ojos marrones que parecían verlo todo. Sarah había crecido en Jackson, pero se marchó a Seattle para ir a la universidad y regresó después de que la trágica sobredosis de su hermano menor destrozara a su familia. Desde entonces, se había dedicado en cuerpo y alma al centro de rescate, afirmando que los animales no mienten como a veces lo hacen las personas. Era práctica, enérgica cuando estaba estresada, pero bajo su apariencia se escondía una profunda compasión. Sarah era la que pasaba horas con valor y elegancia, agachándose a su nivel, dejando que se acostumbraran a su presencia. Les susurraba palabras de ánimo, les rascaba detrás de las orejas y les elogiaba cuando le dejaban coger a los cachorros. «Tenéis corazones de supervivientes», les dijo una vez, apoyada en la puerta de la perrera. Y los supervivientes encuentran nuevos comienzos. Semanas más tarde, Matthew Harris condujo hasta Jackson. El viaje por las carreteras de montaña aradas le provocaba inquietud. Se había acostumbrado a la soledad desde la muerte de Claire, y las ciudades, con su bullicio y ruido, le resultaban extrañas. Sin embargo, cuando aparcó fuera del centro y entró en el calor, supo por qué había venido. Sarah lo saludó primero, con una sonrisa sincera, pero un poco tímida. «Señor Harris, usted es el Marine que los encontró, ¿verdad?»
Matthew asintió con la cabeza, sacudiéndose la nieve del abrigo. Solo Matthew, solo hice lo que cualquiera habría hecho. No todo el mundo lo habría hecho, replicó ella con la mirada fija. Le indicó que la siguiera. Vamos, se alegrarán de verte. El pasillo resonaba con el sonido de los ladridos de los perros, los maullidos de los gatos y las conversaciones de los voluntarios mientras limpiaban. Matthew sintió el peso de todo ello, pero la presencia de Sarah le tranquilizó. Ella se comportaba con calma y paciencia, el tipo de paciencia que se forja con la pérdida personal. Cuando llegaron a la perrera, la reacción fue inmediata. Valor levantó la cabeza, aguzó las orejas y golpeó el suelo con la cola 1, 2 veces. Grace lo siguió, con sus ojos dorados suavizándose. Los cachorros, ahora juguetones bultos de pelo, se apresuraron a avanzar, tropezando unos con otros, y sus ladridos agudos llenaron el aire. Matthew se acercó, agachándose. Los cachorros se apretujaron contra la malla, arañando con sus pequeñas patas para alcanzarlo. Uno le lamió los dedos a través de la malla. Otro ladró hasta que Valor le dio un suave empujón, como para recordarles que se comportaran. Por primera vez en años, Matthew sintió que se le hacía un nudo en la garganta, no por el dolor, sino por algo cálido que llenaba el vacío. Sus ojos se nublaron mientras susurraba, ¿me recordáis? Sarah observaba en silencio desde atrás, con los brazos cruzados. Había visto muchos reencuentros, pero este era diferente. No eran solo animales saludando a su salvador. Era una familia reconociendo a su familia. Grace gimió suavemente y se apretó contra la malla, con sus cachorros apiñados a su alrededor. Valor se mantuvo erguido a su lado, con la mirada fija en Matthew y una tranquila aceptación. Era como si él también reconociera al hombre que los había sacado de las garras de la muerte. Matthew permaneció allí durante largos minutos, con una mano apoyada en la malla y los ojos húmedos, pero sin vergüenza. No habló de Claire, aunque ella estaba en sus pensamientos. En cambio, dejó que la presencia de Valor, Grace y sus cachorros expresaran las palabras que él no había encontrado en años. Palabras sobre la curación, sobre segundas oportunidades, sobre el amor que se negaba a morir incluso en los inviernos más fríos. Cuando finalmente se puso de pie, Sarah le puso una mano suave en el brazo. Ahora son fuertes, estarán bien, asintió él con voz ronca. Y yo también. La primavera en Wyoming nunca era suave. El deshielo llegaba como una lenta victoria. El hielo se rompía a lo largo de los ríos. La nieve retrocedía centímetro a centímetro, y parches de tierra marrón se abrían paso entre el blanco. En Jackson, sin embargo, la estación traía consigo una sensación de renovación. Los Tatons aún lucían sus coronas de nieve, pero los valles brillaban con la luz del sol que insinuaba el renacer de la vida. Matthew Harris estaba de pie frente al Centro de Rescate y Rehabilitación de Animales de Jackson, con el abrigo desabrochado por primera vez en meses. El aire fresco solo tenía un ligero toque de frío. Sostenía un sobre en una mano, del tipo de cartulina gruesa que se utiliza para anuncios importantes. La invitación había llegado días antes, la gran inauguración del ala de formación y educación de la comunidad. Dentro había una nota con la familiar letra de Emily Carter. Sería un honor que te unieras a nosotros, Matthew. Te están esperando. Dentro del centro se habían colgado pancartas, modestas, pero sinceras. Las sillas plegables se alineaban en la sala principal y el olor a pintura fresca se mezclaba con el aroma de la paja y los animales. Las familias locales se habían reunido. Los niños tiraban de las mangas de sus padres, ansiosos por ver a los perros que se habían convertido en una especie de leyenda del pueblo. Valor y Grace habían sido elegidos como los rostros del programa. Emily los llamaba embajadores. Ya no eran las figuras medio congeladas que Matthew había sacado de la tormenta. Ahora se erguían altos y orgullosos, con el pelaje brillante bajo las luces. Los ojos de Grace brillaban con una dignidad tranquila mientras sus 5 cachorros, ahora atrevidos y traviesos, revolcaban alrededor de sus patas. El cuerpo de Valor seguía siendo delgado por la edad, pero su presencia llenaba la sala. Se movía con una fuerza que no necesitaba demostrar, solo con una tranquila seguridad. Cuando Matthew entró en la sala, el ruido cambió.
Los cachorros ladraron y corrieron hacia el borde de su recinto. Grace aguzó las orejas y Valor giró bruscamente la cabeza, fijando sus ojos ámbar en el hombre que los había salvado. Lenta y deliberadamente, Valor avanzó hasta apoyar la pata contra el cristal. El gesto era sencillo, pero en él había algo mucho más grande. Un reconocimiento, un agradecimiento, quizás incluso un vínculo que ninguna tormenta ni distancia podrían borrar. A Matthew se le cortó la respiración. Levantó la mano y la apoyó contra el cristal, frente a la pata. Por un momento, el ruido de la sala se desvaneció, dejando solo el zumbido de la conexión. Detrás de él, Sara Martínez se acercó, con su alta figura elegante, incluso con un sencillo jersey azul marino y vaqueros. Sus ojos marrones se suavizaron al mirar de Matthews a los perros. Lo saben, dijo en voz baja. Los animales no olvidan la bondad, y tampoco las personas. Sarah se había convertido en una pieza fundamental del centro. Su fuerza tranquila y su historia de pérdidas le habían proporcionado un vínculo con cada criatura a la que cuidaba. Había encontrado la manera de canalizar el dolor hacia un propósito, y eso se reflejaba en la facilidad con la que se arrodillaba para rascar detrás de la oreja de un cachorro, con el rostro iluminado por un afecto genuino. Emily Carter se unió a ellos poco después, con una carpeta en la mano y sus ojos color avellana, agudos pero amables. Había cambiado su pesada chaqueta de invierno por un abrigo más ligero, aunque las líneas de fatiga aún eran visibles en su rostro. Han llegado muy lejos, le dijo a Matthew, con tono firme. Y gracias a ti, están aquí para ayudarnos a enseñar a otros lo que realmente significa la responsabilidad. No más animales abandonados a su suerte. Ese es el objetivo. La ceremonia comenzó, sencilla y sincera. Un funcionario local pronunció un breve discurso agradeciendo a los donantes y voluntarios. Los niños se rieron cuando los cachorros tiraron de las cintas. Sarah guió a Valor hacia adelante. Su presencia tranquila era una lección viva de resiliencia. Grace le siguió, con sus cachorros entrando y saliendo entre sus piernas, provocando las sonrisas de la multitud. Matthew se quedó atrás, con las manos cruzadas, el pecho oprimido por algo desconocido pero bienvenido. Pensó en Claire, en su risa, en su calidez, en la forma en que una vez había llenado su casa de vida. Durante años, el silencio tras su muerte había sido insoportable, pero ahora, viendo a Valor apoyar la pata en el cristal, oyendo el alegre ruido de los cachorros, se dio cuenta de algo. El silencio ya no era vacío, era un espacio que podía volver a llenarse. Esa noche, de vuelta en su rancho, el fuego ardía como siempre, crepitando en la chimenea. Sin embargo, la habitación parecía diferente. El recuerdo de la pata de Valor, los ojos de Grace, la brillante energía del cachorro permanecían como brasas en su pecho. Se recostó en su sillón reclinable, con la manta de lana sobre el regazo, y dejó que el calor lo invadiera. Por primera vez en años, no se sentía solo. La solitaria casa que una vez había sido un santuario para el dolor, ahora albergaba algo más. El recuerdo de un milagro, la chispa de vida que había decidido llegar a su alfombra en medio de una tormenta. Se dio cuenta con una sonrisa tranquila de que no solo los perros se habían salvado aquella noche, le habían devuelto algo que no sabía que aún necesitaba: esperanza. En medio de la tormenta, cuando todo parecía perdido, la vida encontró un camino. Aquella noche, en la alfombra de Matthew, nacieron 5 frágiles cachorros, y con ellos llegó un recordatorio. Los milagros aún ocurren. A veces llegan a través de la mano firme de un marine que lleva a 2 perros congelados. A veces a través de la fuerza silenciosa de una madre que lucha por traer a sus crías al mundo. Y siempre a través de la gracia de Dios, que vela por los hombres y los animales. En nuestra vida cotidiana, las tormentas pueden presentarse de muchas formas: pérdida, soledad, miedo o lucha. Pero al igual que Matthew abrió su puerta para salvar el valor y la gracia, nosotros también podemos abrir nuestros corazones al amor, la compasión y las segundas oportunidades. Cada acto de bondad es una chispa. Cada mano tendida puede cambiar una vida. Y cada oración nos acerca más a la esperanza. Si esta historia te ha conmovido,
te invito a compartirla con otros. Deja un comentario a continuación y suscríbete para no perderte ningún otro mensaje de esperanza. Escribe amén en los comentarios como oración de agradecimiento por los milagros que tenemos la suerte de presenciar, grandes o pequeños. Que Dios te bendiga a ti y a tus seres queridos, y que su gracia te guíe a través de cada tormenta.